Bien, vamos a dejar el tiempo a nuestro anterior pastor, el hermano Albino Wise, que en esta noche va a traer la meditación de la palabra de Dios. Dios les bendiga. Muy buenas noches, hermanos. Me da mucho gusto poder, pues, hablarles por esta forma, ¿verdad? En esta manera. Me da mucho gusto verlos ahí en la iglesia. Siempre es una gran bendición poder predicar la palabra de Dios. Gracias a Dios, gracias al hermano Eder por la invitación. Y pues, hermanos, los extrañamos especialmente escuchando los himnos de la Navidad, ¿verdad? Pues vienen los recuerdos de, pues tantos años que estuvimos ahí gozándonos con ustedes, con toda la iglesia ahí en Cuernavaca. Pues gracias a Dios por esos años que nos dio y pues ahora nos tiene aquí y gracias hermanos por sus oraciones. Estamos esperando, ¿verdad? Verlos ya para el aniversario. Gracias a Dios por lo que están haciendo, ¿verdad? Para ayudarnos, lo agradecemos mucho. Y primero Dios, pues ahí estaremos, ¿verdad? Pero pues les agradecemos sus oraciones y nosotros estamos orando por ustedes. Les invito a abrir sus Biblias al libro de Efesios, Efesios capítulo 2. Pues la última vez que prediqué, vimos Efesios capítulo 1, vimos pues la seguridad que tenemos en Dios, en nuestra salvación, en el Espíritu Santo presente en nuestras vidas. Vimos la bendición de Dios en capítulo 1 y en esta noche, pues capítulo 2, vamos a pensar en la nueva vida en Cristo, la vida nueva en Cristo. Pues aquí está un capítulo que nos da una comparación entre lo que es la vida sin Cristo y en Cristo, con Cristo. Vimos aquí en Efesios capítulo 2, dice versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Como dije, ¿verdad? Vamos a hablar, vamos a pensar en la vida que tenemos en Cristo. Primeramente, viendo cómo está aquí lo que era la vida antes de recibir a Cristo. Y claro, pues este es un capítulo que da enseñanza a los que no son salvos, mostrándoles lo que pueden tener en Cristo. Y puede ser pues que nosotros que conocemos a Cristo ya por tiempo, pues pensamos pues que ya sabemos todo esto, ¿verdad? Pero hermanos, siempre es bueno, en primer lugar, recordar de dónde Dios nos sacó, cómo era la vida sin Cristo, cómo era la vida antes y lo que Cristo hizo por nosotros, de dónde nos sacó y ahora lo que tenemos en Cristo. Recordar, recordarnos de esa gran bendición y a la vez también, a veces, pues, de alguna manera deslizamos, estamos regresando a lo que era la vida antes. En alguna manera, lamentablemente para algunos, en una manera grande, ¿verdad? E importante, pero pues por ustedes que están presentes en esta noche ahí en el templo, quiero pensar que pues están siguiendo lo que es la vida en Cristo, pero a todos podemos animarnos a ser más fiel a Cristo, a crecer más en Cristo, a conocer a Cristo mejor, a agradecer más lo que Cristo hizo por nosotros y gozarnos en la vida nueva y no tratar de sacar un gusto de lo que era
la vida vieja, la vida de antes. Aquí en este primer versículo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vemos pues, sin Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estuvimos muertos espiritualmente, sin nada de Dios, sin nada de comunión con Dios, muertos. Obviamente, si hay alguien que no ha recibido a Cristo todavía, que me está escuchando, pues el verbo tiene que estar en tiempo presente, ¿verdad? Está muerto en sus delitos y pecados. Para nosotros que ya conocemos a Cristo, estábamos muertos. También la descripción de los que están sin Cristo, andando en delitos y pecados, dice versículo 2, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cómo se vive la gente que no conoce a Cristo, que está sin Cristo? Pues sigue la corriente de este mundo. Lo que el mundo nos pone, lo que el mundo nos propone, pues ahí estamos, siguiendo la corriente, como los compañeros del trabajo, como los vecinos, como los familiares, a todo lo que va el mundo, pues ahí vamos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es ese? Pues es el diablo, Satanás. Vivimos en otro tiempo sin Cristo. En ese tiempo que estuvimos sin Cristo, anduvimos conforme al diablo, a lo que quería el diablo. Pues la gente sin Cristo no, no hay muchos, hay unos, ¿verdad? Que pues dirían, yo quiero seguir a Satanás, yo quiero seguir el diablo. Inclusive, lamentablemente, pues hay los que adoran a Satanás, ¿verdad? Hoy en día vemos mucho de eso, lamentablemente, como digo, pero la mayoría no están allí. Si tú les dices, pues tú estás siguiendo al diablo, el diablo es el que está controlando tu vida. Ah, no, no, no. Yo hago lo que quiero, yo no hago lo que quiere el diablo. Ah, es que no saben, ¿verdad? Eso es exactamente lo que quiere el diablo, que cada uno haga lo que le dé la gana, lo que quiere, lo que decide, que viva exactamente como dice en versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, andando según los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Así vive la persona que no conoce a Cristo, está sin Cristo, está conforme a los deseos de su carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, lo que se le viene a la mente, lo que le parezca bueno, pues ahí va, sin pensar si esto es realmente lo que Dios quiere, si es realmente correcto, si realmente es lo que Dios establece en su palabra, pues no le importa eso. Nada más busca pues el placer, busca lo que es para mí, ¿verdad? Es egoísta, se ensalza a sí mismo el orgullo del hombre, lo que satisface su orgullo. Bueno,
sin Cristo, otro tiempo antes de ser salvo, así anduvimos todos. Ahora, cuando hablamos de eso, de los deseos de la carne, que siguieron los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, ¿verdad? Pues luego surge la duda, ¿verdad? En los que no conocen bien a Cristo, no realmente, tal vez no son salvos o no han crecido en Cristo y de alguna forma les llega la idea que pues cualquier placer a la carne pues es pecado. Y entonces, si recibo a Cristo o yo como cristiano, pues no puedo gozarme de ningún placer porque el placer es pecado. Pues lo que son las relaciones sexuales, pues es pecado, según lo que me está diciendo. Pues ahí es donde pues necesitamos entender, ¿verdad? Esa es mentira del diablo. Realmente, pues el que creó lo que es el sexo es Dios. Este es plan de Dios. Dios creó al sexo para el placer. Entonces, bueno, es pecado, es deseo de la carne que se menciona aquí cuando no está limitado a lo que es el matrimonio como es el plan de Dios. El plan de Dios, un hombre virgen se casa con una señorita virgen y así ellos se gozan de las relaciones sexuales entre ellos exclusivamente y se gozan. Y entonces, pues se cumple el plan de Dios para que el hombre tenga ese placer. Pero, pues, la carne, lo que es la perversión de nuestra naturaleza pecaminosa, lo que es la corriente del mundo, pues es querer gozarse de ese placer como quiera, cuando quiera, con quien quiera, no respetando lo que es el matrimonio. Y ahí entra entonces la manera de vivir de este mundo, lo que se promueve en este mundo. Y esa es la vida sin Cristo, viviendo conforme la voluntad de la carne, buscando su propio, su propia voluntad, no importa si es la voluntad de Dios o no. Entonces, brincamos a versículo 12, donde otra vez vuelve a este tema de los que están sin Cristo. En versículo 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Aquel tiempo, antes de ser salvo, en otro tiempo, aquí, en aquel tiempo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermanos, otra vez, recuerden de dónde Dios nos sacó. ¿Cómo fue estar sin Cristo, sin esperanza, sin Dios? Nosotros que conocemos a Dios y ahora andamos con Cristo, nos gozamos en Cristo, nos gozamos en Dios, tenemos gran esperanza, una gran seguridad en Cristo, no nada más
de esta vida, pero del futuro. Gracias a Dios por ese gran privilegio de conocerlo y estar en Cristo. Ahora hay algo muy importante que se está enseñando aquí en este pasaje. Lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Por la enseñanza de la palabra de Dios, pues Dios usó a un pueblo, Dios hizo su obra a través de un pueblo que se llamaba Israel y pues sigue llamándose Israel. Son los hebreos desde Abraham, ¿verdad? Y luego pues se llegaron a ser conocidos como judíos. Es la raza que Dios usó, un pueblo especial, un pueblo con el cual Él hizo los pactos. Por medio de ellos llegó la palabra de Dios, la Biblia, y obviamente lo más importante, por medio de ese pueblo llegó el Mesías, Jesucristo. Vamos a celebrar su nacimiento en estos días. Él llegó por medio de esa nación que se conocía como el pueblo de Dios, y era una relación muy especial que Dios tuvo con esa nación que no tuvo con los gentiles, las otras naciones. Ahora sabemos, ¿verdad?, que uno de las otras naciones podía hacerse israelita, podía hacerse de la creencia en el verdadero Dios, en Dios Jehová, el Dios de Israel, de Jacob, de Abraham. Podían hacerse de esa creencia y ser salvo. Pero pues habían pocos, ¿verdad?, de entre los gentiles, pero gracias a Dios estaba abierta esa puerta. Pero había una distinción entre los judíos y los gentiles. Se describe aquí en este pasaje como una pared de separación. Si seguimos leyendo aquí, versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esa enemistad que había entre los judíos y los gentiles, pues habían dos pueblos. Y de alguna forma, hoy en día, pues todavía sigue la raza de Israel, de los judíos, y siguen siendo gentiles los que no son judíos, ¿verdad? Pero gracias a Dios, hoy en día somos miembros de un solo cuerpo, los que creemos en Cristo, de la nación de Israel y de los gentiles. Los que creemos en Cristo estamos en un solo cuerpo,
que es la iglesia. Se llama el cuerpo de Cristo. Y ya no hay enemistad entre Israel y gentiles. Cristo ya derribó esa pared que nos separaba. Dice, aquí es lo que leímos, ¿verdad? Versículo 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, en Cristo tenemos esta bendición de ser parte del pueblo de Dios. Ya no tenemos que pensar, pues los pactos, la palabra, las promesas, todas esas son con Israel. Y si yo quiero gozarme de esas promesas y de esos pactos, pues prácticamente tengo que hacerme judío, tengo que hacerme israelita. Pues no, gracias a Dios. Ahora, ellos que creen en Cristo, miembros parte del cuerpo de Cristo. Nosotros que creemos en Cristo, parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, un solo cuerpo, una sola iglesia. De ambos pueblos hizo uno. Estamos viendo en la enseñanza aquí. Dice versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. En otras palabras, a los gentiles que estaban lejos y a los que estaban cerca, pues los judíos. El mismo evangelio predicado a las dos naciones, a los dos grupos. Y ahora los que creemos somos un solo cuerpo que es la iglesia. Ahora sabemos que la mayoría de los gentiles todavía no creen en Cristo. La mayoría de los judíos, Israel, todavía no cree en Cristo. Qué triste. Pero los que creen, los creyentes, somos miembros del mismo cuerpo. Versículo 18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, compara lo que es la iglesia, que ya mencionó, ¿verdad? Que es el cuerpo de Cristo, un solo cuerpo, todos los creyentes, tanto judíos como gentiles, miembros del mismo cuerpo. También se compara a un edificio. Otro ejemplo que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos da para que pensemos en lo que es la iglesia. Dice que es como un edificio. Bueno, un edificio tiene un fundamento, tiene cimientos. Esa parte que no se ve arriba, ¿verdad? Que es el fundamento del edificio. Es la primera parte. Ahora, dice claramente que el edificio que es la iglesia, el fundamento fue los apóstoles y los profetas, pero vamos a entender que no son los profetas del Antiguo Testamento.
Cuando escuchamos de profetas, inmediatamente pensamos, pues, Moisés, Elías, Eliseo, todos los profetas, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, pero no, la iglesia no se ve en el Antiguo Testamento, no empezó en el Antiguo Testamento. La iglesia es algo nuevo que empezó con el día de Pentecostés. La iglesia, el cuerpo de Cristo, ni existía en el tiempo que Cristo anduvo en este mundo. La iglesia empezó con la venida del Espíritu Santo después de la ascensión del Señor Jesucristo. Pero no por eso es más importante o es menos importante. Dios tenía su plan para cada época y la época en la cual estamos pues es lo que se llama la iglesia, el cuerpo de Cristo, pero también comparado a un edificio para que pensemos en el fundamento y luego cómo se va construyendo encima de ese fundamento. Dice que el fundamento es los apóstoles y profetas, serían los profetas del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento habían profetas, todavía no se había cerrado lo que es la Biblia, el canon, lo que son los libros inspirados por el Espíritu Santo, pues todavía no se había escrito todo lo que tenemos en nuestra Biblia. Pues el libro de Apocalipsis, por ejemplo, ¿verdad? Pues ya venía después. Y entonces, lo que estamos viendo es la clara enseñanza que como fundamento, como principio de la iglesia, los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento, los profetas del tiempo de la iglesia antes de que se terminara lo que es el canon, lo que es la palabra de Dios completa que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, pues por un lado, vemos esa enseñanza aquí, pero también nos ayuda a evitar el error de algunos grupos que supuestamente tienen apóstoles y profetas hoy en día. Estamos viendo claramente que ellos son el fundamento. El fundamento se pone primero. ¿Estamos hoy en día todavía poniendo el fundamento? Pues no. Solamente Dios sabe qué tan cerca estamos de poner pues la última teja en el techo, ¿verdad? Ya para que esté completo el edificio que es la iglesia, para que venga Cristo. Pero definitivamente no estamos poniendo el fundamento. El fundamento fue puesto en los primeros años por los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento. Bueno, alguien diría, pero yo pensé que Cristo es el fundamento. Pablo habla de Cristo como el único fundamento que se puede poner cuando habla a los corintios, ¿verdad? Bueno, en cierto sentido podemos entender, todo está edificado sobre Cristo. ¿Por qué entonces dice aquí que Él es la principal piedra del ángulo? No dice que Él es el fundamento, dice que Él es la principal piedra del ángulo
Jesucristo. Bueno, aquí es donde necesitamos aplicar lo que es conocimiento de lo que era la mentalidad de los que construyeron en aquel entonces. En la mente de ellos se ponía pues una piedra cuando empezaron a construir. Primeramente pusieron una piedra en un ángulo y el sentir, la mentalidad era, pues todo el edificio está construido sobre esta piedra. Esta piedra es la principal. Todo el edificio está construido sobre esta piedra, parte del fundamento, pero no es todo el fundamento, pero representa lo que es la principal parte de este edificio, la principal piedra del ángulo, la piedra sobre la cual todo el edificio está construido. Claro que todo está edificado sobre Cristo. No hay duda, ¿verdad? No es que los apóstoles, los profetas del Nuevo Testamento, pues eran igual de importantes como Cristo. Pues no. No es que toda la iglesia está edificada sobre ellos y no sobre Cristo. No es eso. Realmente todo está edificado sobre Cristo. Todo el edificio está edificado sobre Cristo. Pues, otra vez, para que nosotros entendiéramos que los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, pues eran nada más en el principio. No son para después, no son para nuestros tiempos tener apóstoles y profetas. Entonces, tenemos esta enseñanza en versículo 20 y luego sigue diciendo en quién, hablando de Cristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es el cuerpo de Cristo, pero también se compara a lo que es un edificio y entendemos lo que es un edificio bien coordinado, creciendo. Bueno, ustedes ahorita están sentados en un templo terminado, ¿verdad? Gracias a Dios nos dio la gran bendición de poder construir el templo. Algunos de ustedes estuvieron, ¿verdad? Otros pues vinieron después de que ya se terminó el templo, pues gracias a Dios por todos. Pero la idea es, el templo ya está completo, se puso el fundamento, los cimientos y se empezó a construir poco a poco, tabique por tabique. Y luego a colar, pues, una columna, luego otra, se fue creciendo el edificio hasta completarlo. Ahora la palabra de Dios nos está dando ese ejemplo de la iglesia, que hoy en día, como digo, seguro que pues ya vamos por terminar, ¿verdad? Definitivamente no estamos poniendo el fundamento, pero exactamente en dónde vamos, pues no sabemos. La palabra de Dios está muy clara que nosotros no vamos a saber, pero podemos entender, ¿verdad? Que la iglesia se está construyendo como se construye un templo, tabique por tabique. Usted está como un tabique, yo como otro tabique, pues todos un tabique cada uno, ¿verdad? Y bueno, así las almas que reciben a Cristo van formándose
parte de lo que es el templo. Dice, es un templo santo, limpio, apartado del pecado. Pues claro, se puede pensar, ¿verdad? Ese tabique que soy yo, ¿está limpio? ¿Está limpio? Mi parte, mi participación en el cuerpo de Cristo también es santa, como debe de ser el santo templo que es la iglesia. Bueno, dice versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ese templo que es la iglesia es morada del Espíritu Santo. Ahora nuestros cuerpos, ¿verdad? Son también moradas de lo que es el Espíritu Santo. La palabra de Dios está muy clara que Él vive en nosotros y nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Está esa enseñanza ahí a los corintios que también pues es muy importante que nosotros apliquemos, ¿verdad? Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Otra vez, ¿cómo debe de ser donde mora el Espíritu Santo? Pues limpio, santo, entregado a Dios, Dios gobernando, Dios controlando. ¿Cómo debe de ser el templo que es la iglesia? Un solo edificio compuesto de judíos y gentiles, todos los creyentes y todos nosotros participando en formar lo que es parte de ese edificio. Esta es la enseñanza aquí de lo que por estar en Cristo, por tener la nueva vida en Cristo, por estar con esta bendición. Vamos a ver rápidamente los versículos que brincamos, en lo cual vemos lo que tenemos en Cristo. Vimos los que nos dicen lo que pues está la vida sin Cristo. ¿Cómo anda uno sin Cristo? ¿Cómo anduvimos antes de conocer a Cristo? Y ahora vamos a recordarnos que en Cristo tenemos vida. Vida comparado a muerte. ¿Quién va a escoger la muerte cuando puede tener la vida? Tenemos, dice versículo 1, y Él nos dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos, ¿verdad? Estuvimos muertos, estábamos muertos y Dios nos dio vida. Ahora esto lo hizo por su misericordia. Después de describir cómo es la persona que no conoce a Cristo, que anda sin Cristo, dice versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tiempo pasado ya lo hizo, ya estamos sentados en lugares celestiales, en el cielo, en Cristo, hermanos. Por su amor, por su misericordia, por su gracia, por su bondad, nada que nosotros ganamos, nada que nosotros merecemos. Todo esto tenemos en tener la vida en Cristo, no por obras, pero por gracia. Dice versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia
en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo que tenemos en Cristo, vida, la bendición de estar sentados juntamente con Él en el cielo. Somos salvos, resucitados juntamente con Cristo. Vimos cuando leímos la parte que habla de la iglesia, ya tenemos la paz. Paz para con Dios, paz para con nosotros mismos, paz para con nuestros hermanos, los compañeros de esta vida. Tenemos la paz. En Cristo tenemos vida. Ahora, todo esto es por la gracia de Dios. No porque lo merecemos, pero por su gracia. Un regalo. No hay ninguna manera en la cual uno puede gloriarse, como dice, para que nadie se gloríe. No tenemos ningún motivo para gloriarnos porque no hay ni un poquitito de bondad, de merecer algo de lo que tenemos en Cristo. No merecemos nada. Por su gracia, por su misericordia, nos dio vida en Cristo. ¿Por qué no nos gozamos de esa vida completamente? Bueno, en versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y luego sigue la sección que ya vimos, en lo cual Cristo derribó esa enemistad, esa pared entre nosotros y los israelitas, ¿verdad? Y nos hizo un solo cuerpo, un solo edificio, todos los creyentes. Bueno, siempre hay que completar la enseñanza cuando hablamos de ser salvos por gracia, que no es de nosotros, no es por obras, no lo vamos a merecer, no es por obras. Pues entonces no importa cómo yo viva, porque no es por obras, entonces Dios de todos modos me perdona, me salva. Bueno, vemos que no es así. La gracia nos enseña a vivir santamente, dice la palabra de Dios. Y aquí dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ese es el plan de Dios. Él nos cambia, Él nos da vida, nosotros sin vida, andando así como el mundo, completamente lejos de lo que es el plan de Dios, haciendo y deshaciendo como nos dé la gana. Lo que viene en el pensamiento dice que así seguíamos los pensamientos. Así anda uno sin Cristo. Ahora tenemos a Cristo, estamos en Cristo, estamos con Cristo. Y entonces, ¿para qué? Para hacer buenas obras, ahora sí, por el poder de Cristo, por el poder de Dios, por la palabra de Dios, podemos hacer buenas obras. Obras que agradan a Dios, obras que dan buen resultado, obras que son santas, limpias,
lo que es la voluntad de Dios. La vida nueva en Cristo, mencionando, dándonos un recordatorio de cómo era la vida sin Cristo, pero enseñándonos lo que tenemos en Cristo, la vida que tenemos en Él, todo por su gracia, por su misericordia, por su amor, por su bondad, para que nosotros participemos en la iglesia, el cuerpo de Cristo, el edificio que es la morada del Espíritu Santo, entendiendo, pues vamos a hacer nuestra parte en guardar santo y limpio lo que es la morada del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre Santo, gracias otra vez por tu palabra. Gracias por la gran bendición de ser salvos, perdonados del pecado, de tenerte en nuestro corazón, en nuestra vida, de ya poder ser parte de lo que es la iglesia, Padre. Gracias, gracias por esta gran bendición, Señor. Ayúdanos a gozarnos como tu pueblo. Ayúdanos, Padre, a participar con los otros de tu pueblo, Señor, dándote gracias por hacernos un solo cuerpo. Gracias por esta gran bendición que tenemos de poder participar en lo que es tu cuerpo, junto con judíos de todas las razas, de todos los pueblos, Padre, los que creen en ti, pues somos uno, somos un solo cuerpo que es tu iglesia, Padre. Gracias por esta gran enseñanza, esta gran seguridad que tenemos en ti. Estamos esperando ese día que tú vienes y arrebatas esta iglesia de este mundo. Cuando ya se ponga en la última teja y nos completamos como edificio que es la iglesia, Padre. Te rogamos, Padre, que tú vienes a encontrarnos fieles, sirviéndote y gozándonos en ti, en tu voluntad, en nuestras vidas. Y Padre, en la iglesia que es tuya, Padre. Bendice, Señor, a la Iglesia Bautista Fuente de Vida Eterna, al pastor Eder, a los diáconos, a los maestros, todos, Padre, maestros y maestras, los que están participando, los que están, pues, evangelizando, compartiendo el evangelio, anímalos más y más, Padre, que todos puedan ser usados de ti para gozarse más y más como iglesia, Padre. Te pedimos, te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.